webinar. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a otro miércoles de Webinar GAE. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Carlos. En este webinar hemos preparado junto a Microsoft Inteligencia Artificial en Gobierno e Instituciones Públicas, visión y casos de uso. Este webinar lo estará impartiendo Carlos, quien es ingeniero en sistemas, graduado de la Universidad Francisco Marroquín y posee un máster en Business Administration, un MBA. Es especialista en soluciones de ventas empresariales de Microsoft y es extremadamente apasionado con todo el tema de sus clientes en la transformación digital. Ahora vamos a contarles un poco sobre por qué tenemos este impacto en las aplicaciones de inteligencia artificial en nuestras instituciones gubernamentales. La capacidad para transformar estos datos en conocimientos son accesibles, está revolucionando la forma en que abordamos los desafíos y afrontamos las soluciones al ámbito estatal, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos. No sé si me escuchan bien. Sí, yo sí te Entonces, escucho bien. gracias, Carlos. Voy a contar un poco de la dinámica. Tenemos 1 hora, de esa hora se va a partir en 45 minutos de exposición y los otros 15 minutos son de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, vayan escribiéndola en el chat para que yo gustosamente la vaya leyendo y al finalizar, Carlos la va a ir contestando. Gracias, Carlos. Te cedo la palabra. Gracias. Voy a ir compartiendo mi pantalla y me dicen, por favor, nada más si ya la pueden visualizar. Un segundo. Yo te comento. Y también, si en algún momento tienen alguna consulta, pues me pueden interrumpir o levantar la mano y sin ningún problema. Con gusto. Ahora ya empieza a verse proyectado. Perfecto. Acá. Listo, entonces, pues en primer lugar, nuevamente muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Mi nombre es Carlos Lone, yo soy especialista en soluciones para Microsoft, cubriendo lo que es Centroamérica y el Caribe. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo las instituciones de gobierno pueden empezar a apalancarse en todos estos procesos de innovación que la inteligencia artificial está habilitando. La idea básicamente acá es que tengamos un espacio en donde podamos compartirles la perspectiva y visión que Microsoft tiene y sobre todo de alguna manera poderles compartir a ustedes también algunos casos de uso, que es también muy importante y relevante. La agenda pues va a estar distribuida de la siguiente manera, donde vamos a ver qué es la inteligencia artificial, para sentar un poquito el contexto de los conceptos que vamos a estar mencionando durante la presentación. Vamos a hablar de cómo Microsoft puede ayudar, en este caso, a los gobiernos para poder impulsar el valor que la inteligencia artificial puede generar y el impacto que tiene también en el gobierno. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco acerca de por qué Microsoft runs on trust, que es el concepto de básicamente porque muchos de nuestros clientes a nivel gobierno en muchos diferentes países alrededor del mundo han confiado en servicios y nuestra nube para poder innovar a través de este tipo de soluciones. Entonces, vamos a arrancar primero hablando un poco de la realidad que actualmente tenemos y el punto importante aquí es que hoy en día pues el mundo está cambiando, ¿verdad? Y esto definitivamente si la pandemia generó gran parte, digamos, de esta situación, pues ahora post pandemia, ante las condiciones que tenemos, condiciones, digamos, económicas, macroeconómicas, que de alguna manera están afectando a nivel mundial a diferentes regiones, el tema de los costos, el tema de cómo poder volver a de alguna manera traer a los empleados a las oficinas para que de alguna manera empiece a funcionar los esquemas de trabajo híbrido. Tienen un montón de elementos que de alguna manera están empujando a una velocidad bastante interesante el cambio, ¿verdad? Entonces, es importante acá entender sobre todo que
El mundo hoy en día está más conectado que nunca y eso significa que está generándose cada vez mayor cantidad de información. Y esto, como ustedes probablemente ya lo habrán escuchado, pues lo que representa es darle la posibilidad a los modelos de inteligencia artificial de poder alimentarse de esa gasolina. ¿Y cuál es la gasolina? Pues los datos, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos aquí, la tecnología de inteligencia artificial está aquí y llegó para quedarse y va a seguir evolucionando. De hecho, me imagino ustedes ya habrán visto algunas noticias nuestras alrededor de temas de OpenAI con la parte de Copilot, pero también me imagino sobre todo desde la perspectiva de la novedad que ha generado ChatGPT, pues alrededor de esto han surgido, digamos, un conjunto de soluciones e innovaciones de una manera muy acelerada en cómo poder aplicar y utilizar este tipo de tecnologías. Ahora bien, si bien es cierto, esto está generando mucho entusiasmo en muchas organizaciones, hay elementos que también son importantes abordar, sobre todo desde la perspectiva, digamos, de regulación y sobre todo partiendo, digamos, en el caso de lo que es gobierno. Y el otro elemento también que tiene que ver con algunos elementos que pueden estar relacionados con la parte de inclusión, la parte de principios éticos, la parte de seguridad, y que son algunos de los temas que vamos a ir abordando en esta presentación. Entonces, para poner un poquito en contexto, creo que es sumamente importante que tomemos en cuenta en esta diapositiva, como lo podrán ver, un poco de la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo que surgió, digamos, en los últimos 5 o 3 años, ¿verdad? Es algo que tiene ya bastante tiempo de existir y por allá por el año 1950 fue cuando por primera vez se empezaron a tener, digamos, estas primeras aproximaciones hacia lo que se entendía o quería entender del concepto de lo que es inteligencia artificial. Y para poner el contexto del concepto, vamos a decir que inteligencia artificial, como lo mencionamos acá, es un campo del lado de la informática que lo que busca es poder generar, ¿verdad? O replicar más bien acciones que las máquinas o que una máquina inteligente pueda hacer simulando una acción humana, ¿verdad? Básicamente es la capacidad de una máquina de poder replicar o superar, como dice acá, algún tipo de inteligencia humana. Más adelante, conforme digamos, estos primeros ejercicios se empezaron a realizar, surge el concepto de lo que es el aprendizaje, digamos, automático o lo que se conoce como machine learning. Algo muy importante es que cuando hablábamos de inteligencia artificial en ese sentido, cuando inicialmente pues, se empezó a abordar, mucho lo que se buscaba era tratar de realizar procesos automatizados que replicaran alguna acción humana. Y bueno, esos primeros ejercicios eran un poco más determinísticos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, una máquina tuviera la capacidad de, por ejemplo, hacer una operación, ¿verdad? ¿Y por qué digo determinísticos? Porque, bueno, si es una operación de suma, pues sabemos que tenemos dos elementos, los dos elementos se aplican a una operación y eso da un resultado. Entonces, digamos, así es como empieza de alguna manera a empezar a surgir estos primeros ejercicios de cómo poder replicar comportamiento humano, ¿verdad? Pero la primera gran innovación llega con el concepto de Machine Learning. Y esto no es más que un subconjunto, ¿verdad?, del campo de la inteligencia artificial, que lo que hace es permitirle a las máquinas, ¿verdad?, aprender. Y aquí es donde empieza a cambiar mucho lo que hoy en día estamos percibiendo ya como un resultado de todo este proceso de evolución que ha tenido la inteligencia artificial. Porque gracias a Machine Learning existe la posibilidad de que una máquina, ¿verdad?, de forma no determinística tenga la posibilidad de empezar a aprender en base al contexto y la información que le estamos alimentando. Y aquí vamos a hablar también del concepto de un modelo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Machine Learning, generalmente lo que vamos a utilizar son modelos que han sido de alguna manera entrenados, pero que tienen la posibilidad de que basado en ese entrenamiento, no solo van a operar sobre ese campo de acción, sino que van a evolucionar e ir aprendiendo. Entonces, esto lo que les permite es que ya no simplemente van a hacer una acción repetitiva, ¿verdad?, sobre un contexto específico, sino que basado en los datos existentes, como lo menciona aquí esta diapositiva, tienen la posibilidad de empezar a tomar decisiones o hacer predicciones. Luego, más adelante, pues
esto empieza a evolucionar y empiezan a surgir una serie, digamos, de implementaciones a partir del concepto de Machine Learning. De hecho, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, el uso de estos modelos viene de data desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es, por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado, bueno, ¿y cómo hace la máquina? O en este caso, cuando yo estoy jugando, por ejemplo, no sé, un FIFA, ¿verdad? O algún juego donde hay un contrincante, ¿cómo tiene la máquina la capacidad de poder tomar decisiones y responder ante las acciones que están sucediendo en el juego? Porque las acciones, nuevamente, no son determinísticas, ¿verdad? O sea, la pelota, dependiendo de cómo le pegue, de con qué velocidad vaya, etcétera, hay un montón de elementos que juegan allí en ese proceso. Dependiendo de todo ese proceso, pues así va a ser, digamos, la reacción que debería tener, en este caso, el jugador que está siendo manejado por un modelo o un algoritmo, ¿verdad? Que ha sido, digamos, entrenado utilizando Machine Learning. En el 2017, y aquí ya vamos a llegar a lo que hoy en día está un poco más de moda, se empezó a profundizar un poco más y especializar más en el concepto de lo que es Deep Learning. Y Deep Learning básicamente lo que hace es que primero este es un subconjunto del aprendizaje automático, es decir, es un subconjunto de Machine Learning en la que se utilizan el concepto de redes neuronales, pero por capas, ¿verdad? Y esto lo que nos permite es poder procesar datos y tomar decisiones de una mejor manera. Esto también genera, digamos, un cambio trascendental, porque cuando hablamos de las redes neuronales, es más o menos, digamos, una red neuronal y tienen ese nombre porque de alguna manera reflejan las múltiples conexiones que nosotros tenemos en nuestro cerebro, en la manera en la que procesamos y manejamos digamos, e interpretamos las acciones que suceden digamos, en nuestro día a día. Entonces, este concepto se vuelve bien interesante porque esto es lo que empieza a habilitar de que prácticamente 4 o 5 años después estemos llegando a lo que hoy estamos viendo y que está de moda, al concepto de la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? En donde aquí, pues básicamente la gran diferencia que hay es que cuando hablamos del concepto de generativo es que él tiene, estos modelos tienen la capacidad de generar o crear nuevo contenido, y este contenido puede ser texto, ¿verdad? Es decir, lo hemos visto en el caso de ChatGPT, yo le pregunto algo y el modelo empieza a responder, ¿verdad? Con texto basado en la consulta o en este caso lo que se conoce como un prompt, ¿verdad? Que es lo que yo le estoy preguntando. Pero no te queda solo ahí. También, por ejemplo, vemos que está la posibilidad de generar como contenido nuevo algo visual. Y ahí tenemos modelos que nos permiten generar, por ejemplo, imágenes, ¿verdad? El caso de DALL-E, por ejemplo, o de Midjourney, ¿verdad? Algunos de los que hoy en día están siendo utilizados bastante, digamos, por los usuarios. Y bueno, esto obviamente puede llevarse a otros elementos, como el caso de generar contenido auditivo, y bueno, por ahí hay una diversidad de opciones hacia lo que esto puede evolucionar. Entonces, esto básicamente nos deja parados hoy en lo que, digamos, de alguna manera ha sido el proceso evolutivo, ¿verdad? Que ha venido generando que podamos llegar y hablar de lo que es la inteligencia artificial generativa. En el caso de Microsoft, de igual manera, mucho de lo que hoy en día vemos como resultado y que tenemos disponible en nuestros servicios en el lado de la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos equipos dedicados de investigación y desarrollo sobre los cuales pues hemos llevado a alcanzar hitos, ¿verdad? O resultados bastante importantes. Por ejemplo, hemos llevado a tener paridad con humano, y cuando hablamos de paridad con humano es que hay una serie de digamos, como exámenes, ¿verdad? O ejercicios que se ponen lado a lado. En un lado está un humano, ¿verdad? Y en el otro lado está el modelo. Y cuando hablamos de que llegamos a la paridad con el humano es porque prácticamente el modelo puede llegar a responder o a comportarse prácticamente igual a la manera en la que el ser humano se comportaría. Y ahí tenemos, por ejemplo, reconocimiento de objetos y reconocimiento de voz, la parte también de entendimiento general del lenguaje, y bueno, hay una serie de elementos ahí que hemos de alguna manera ido innovando alrededor de todo este tiempo. Y
por ejemplo, uno de los primeros servicios que nosotros pusimos en las manos de nuestros clientes para poder poner ya en práctica la aplicación de modelos de inteligencia artificial generativa es precisamente GitHub Copilot, que esto es una herramienta que le permite a un desarrollador poder, digamos, acelerar su proceso de programación a través de un asistente, ¿verdad? Que le va a estar ayudando a escribir de una manera muchísimo más rápida su código. Entonces, la siguiente pregunta podría ser, bueno, pero y todo esto, ¿dónde lo podemos ver? ¿De qué organizaciones, qué instituciones, sobre todo desde la perspectiva gubernamental, ya de alguna manera han llevado esto a la práctica, ¿verdad? Y no solo se ha quedado en la teoría. Y bueno, aquí tenemos 4 casos de referencia. Igual esta presentación nosotros se las vamos a facilitar y ahí vienen los links para que ustedes puedan ver las historias que están documentadas de cada una de estos, digamos, 4 diferentes instituciones en donde vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, una de las maneras en las que ellos han innovado y han utilizado mucho la parte de nube más la inteligencia artificial es en procesos de poder hacer un análisis de transacciones que hay del lado de la parte de los, digamos, de como en el caso de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Y esto básicamente lo que les ha permitido a ellos es poder empezar a hacer una detección más temprana de posibles fraudes y esto les ha aumentado hasta un 21%, digamos, sus ingresos fiscales. Y aparte de esto también mejora hasta un 84% la eficiencia de la auditoría. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar los casos de uso aplicables a este tipo de tecnología. Pensemos en el caso de una auditoría donde, por ejemplo, voy a una organización que es muy grande y que necesita hacer una auditoría y tiene no cientos ni miles, sino cientos de miles o millones de documentos en donde está esta información a la que va a estar sujeta la auditoría. Tener estos algoritmos, de alguna manera, que tienen inteligencia artificial, nos van a permitir aplicarlo sobre esa información y con eso acelerar a poder resaltar todas aquellas, digamos, evidencias sobre las cuales necesitamos enfocarnos en el momento de hacer la auditoría. Y es más, parte de esto no solo es identificar, sino que muchas veces nos ayuda a lo que probablemente un ser humano, por la vasta cantidad de información o por cansancio, ¿verdad? Que tenía en el momento de estar haciendo la auditoría, se le pudo haber pasado. Entonces, nuevamente, estas herramientas son para asistir más no para reemplazar necesariamente toda la actividad humana. Y este es un elemento también importante. En el caso del Centro Ambiental de la Ciudad de Nueva York, lo que ellos hicieron fue implementar un chatbot y a través de este chatbot lo que hacen es poder resolver las consultas que son más frecuentes de las personas que de alguna manera necesitan acercarse a esa institución para poder aclarar dudas. Algo importantísimo es que mucha de esa información viene de documentos e información que es, digamos, propia de la organización y esto ha empoderado a que sus empleados, ¿verdad? En vez de tener que depender de sesiones, reuniones, etcétera, pueda directamente interactuar con este chatbot para inmediatamente tener retroalimentación a las consultas. En el caso de Ville de Laval en Quebec, pues aquí lo que ellos hicieron fue una manera de poder eficientizar procesos digamos, de call center, en donde, en primer lugar, ellos a través de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que lo vimos hace una diapositiva, que es el Machine Learning, pudieron de alguna manera poder focalizarse en que sus 311 servicios, ¿verdad? Que ellos hoy en día tienen para poder ayudar a sus usuarios, se pudieran automatizar alrededor de 20,000 llamadas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que en este caso hay una serie de llamadas que están identificadas en donde hay una respuesta que probablemente es repetitiva y estas en vez de derivársela siempre a un agente, las contesta, digamos, el modelo, mientras que las que no puede contestar son derivadas al ser humano. Y esto obviamente agiliza el tiempo de respuesta y también minimiza, digamos, la cantidad de tiempo que una persona que probablemente sí requiramos
de tener mayor conocimiento y profundidad para responder una pregunta más compleja, no dedique tiempo a estar resolviendo preguntas simples que son repetitivas, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente aquí hay una diversidad de ejemplos en donde esto ha sido aplicado. ¿Cuáles son las tendencias que vemos del lado de la inteligencia artificial en gobierno? Pues aquí tenemos en pantalla 6 elementos importantes. El primero es, muchas instituciones de gobierno están buscando nuevas formas de cómo relacionarse con los empleados y las personas. Y ahí tiene un campo, digamos, la inteligencia artificial. También la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial generativa, también lo que se llama la inteligencia artificial explicable y sostenible, que básicamente es cómo principios alineados, digamos, a estrategias de sostenibilidad puedan ser utilizados y apalancándose de modelos de inteligencia artificial generativa. También aprovechar los conocimientos de datos que son impulsados por la inteligencia artificial, en este caso con servicios en la nube, la innovación y automatización de negocios inteligentes, la optimización del tiempo y las habilidades de los empleados y por último la parte esencial de la mejora de procesos y la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Alrededor de todos estos elementos siempre es importante resaltar que bajo esa operación necesitamos tener una base fundamental transversal que sea de seguridad y confianza. Seguridad en el sentido de que pues esa información que va a ser utilizada para esos modelos esté segura, ¿verdad? Y que no se exponga, ¿verdad? O no exponga data, digamos, confidencial. Y por el otro lado, confianza. Y confianza en el sentido que mi proveedor de servicios, en este caso, por ejemplo, siendo la nube de Microsoft, sea alguien que tome muy en serio el tema de la privacidad y la confidencialidad de la información. Entonces, en ese sentido, ustedes aquí pueden apalancarse en nuestra plataforma para poder de alguna manera llevar a cabo estas iniciativas. Y ahí es donde nosotros nos posicionamos, ¿verdad? Como un oferente de plataforma de nube pública, el caso de nuestro Microsoft Cloud, para agilizar el proceso de transformación digital y eso, de alguna manera, poner en línea la organización para tener una transformación a nivel de inteligencia artificial. Cuando hablamos de nuestra nube, pues obviamente no solo hay servicios de infraestructura como tradicionalmente se ven en las nubes públicas, sino también, por ejemplo, hay servicios que nos permiten poder asegurar, digamos, nuestros entornos. También tenemos la posibilidad de tener herramientas de productividad, como el caso de Microsoft 365, herramientas que están del lado de los datos y estos modelos de inteligencia artificial, y también la posibilidad de apalancarnos en innovación para el desarrollo de aplicaciones que tenemos dentro de la organización. Y nuevamente, esto dentro de un concepto de confianza y unificado. Entonces, cuando hablamos de que Microsoft Cloud, digamos, es una nube que es confiable, que es segura, y sobre todo que tiene un nivel de confianza muy alto en el caso de ustedes como clientes nuestros, aquí hay cosas y principios que son muy importantes resaltar. Primero, cuando hablamos de inteligencia artificial, y ahí quiero entrar un poco a los temas que muchas veces preocupa a muchas organizaciones y que tienen que ver con la parte de la privacidad, la parte de la equidad, la responsabilidad, la inclusión, la transparencia. Si no tenemos claridad respecto a cómo la organización que me va a ofrecer estos servicios los está haciendo de una manera, digamos, confiable y responsable, entonces a mí se me va a hacer más difícil poder confiar, ¿verdad? En esos modelos para poderlos traer y utilizar, digamos, en mi organización. Y en este sentido, pues Microsoft ha sido muy transparente y de hecho este framework o marco de referencia que vemos acá del lado derecho de la pantalla, lo que hace es primero establecer cuáles son los principios de inteligencia artificial que nosotros hemos embedido en cada uno de los desarrollos y diseños de nuestros servicios. Esto no es algo que surgió hace unos meses. De hecho, más o menos por el año 2017, fue cuando formalmente Microsoft estableció una oficina de, digamos, responsabilidad de inteligencia artificial que empezó a trabajar en desarrollar este marco de referencia. Entonces, este marco de referencia se basa en elementos fundamentales como la parte de privacidad y seguridad, la parte de la inclusión, la responsabilidad, la transparencia, la equidad y la fiabilidad y seguridad. Por darles un ejemplo, ¿qué pasa desde la perspectiva de la inclusión?
hoy en día ustedes pueden estar utilizando modelos o servicios que usan inteligencia artificial. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si esos modelos han sido entrenados con información que tiene sesgos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esos modelos fueron entrenados única y exclusivamente con información, por ejemplo, demográfica de personas que viven en Estados Unidos y nosotros lo queremos traer y aplicar para personas que viven en Guatemala? Probablemente las realidades entre ambas sociedades son muy notorias y eso puede denotar que haya un sesgo o cierta preferencia en las, digamos, respuestas o recomendaciones que ese modelo va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de inclusión, lo que buscamos es garantizar de que la fuente de datos que vamos a utilizar para poder entrenar estos modelos tome en cuenta de que no esté sesgada y que esté tomando, digamos, la mayor posibilidad posible de representatividad para que sea, digamos, digamos, un modelo de uso universal, para que es al final lo que buscamos. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con el tema de la transparencia. Y básicamente aquí es poder darles claridad a ustedes de qué pasa con esos modelos, qué pasa con sus datos, qué pasa con la manera en la que son procesados y cómo ustedes obtienen esa respuesta. La transparencia lo que significa es tener la capacidad de poder describir de qué manera ese modelo va a operar y funcionar para que ustedes, si en algún momento son sujetos de algún proceso de auditoría, también tengan esos elementos para poderlos presentar. Y aquí lo quiero resumir en 3 puntos importantes. Primero, cuando hablamos de utilizar estos modelos en la nube de Azure, ninguno de estos datos que ustedes como clientes van a subir o van a utilizar con estos modelos van a ser utilizados por Microsoft para poder entrenar sus modelos. Aquí es donde resaltamos esta parte de que sus datos son sus datos. O sea, esto significa nosotros no vamos a usar sus datos para poder entrenar a nuestros modelos, sino que simplemente los modelos ya han sido entrenados y van a operar y funcionar solo sobre sus datos y en la manera en la que ustedes de ahí en adelante van a personalizarlo para poderlo aplicar a sus casos de uso. La otra parte importante que lo mencionaba aquí es que los datos de cualquier ajuste fino, ¿verdad? O fine tuning, que se llama en el concepto de, digamos, de este aprendizaje automático de inteligencia artificial, como les mencionaba, no se utilizan para entrenar los modelos y los datos son protegidos mediante los controles de seguridad y cumplimiento. Esto es muy importante porque Azure es una de las nubes que tiene más certificaciones de nube pública, ¿verdad? Bajo diferentes esquemas de regulación. En el caso, digamos, gubernamental, también incluso se han hecho algunos elementos para poder estar alineados y cumplir con legislaciones locales. De hecho, nosotros en el caso de Guatemala tenemos publicado en nuestro centro, digamos, de confianza y donde pueden ustedes encontrar información respecto a las certificaciones. Hay un documento que especifica y que fue revisado con nuestro departamento legal de qué manera nuestra nube se alinea a las regulaciones que en este caso localmente existen en Guatemala. Y esto puede ser un, digamos, habilitador para que ustedes puedan usar este tipo de servicios sin ningún problema. Entonces, hablemos ahora un poco de cómo acelerar la productividad de la organización, ¿verdad? Y en este sentido, pues el primer ejemplo que les quiero compartir, me imagino que ustedes ya lo habrán escuchado, lo habrán visto, el concepto de Microsoft 365 Copilot. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue un convenio con la empresa u organización que creó los modelos de OpenAI, ¿verdad? Y esos modelos son, por ejemplo, los que se utilizan hoy con servicios como el ChatGPT. Pero lo que hicimos fue poder utilizar esa base de ese modelo, que es este LLM o Large Language Model, como se conoce en inglés, y que lo podamos aplicar sobre su información, ¿verdad? Y sobre las aplicaciones, ¿verdad? O los datos que ustedes utilizan en nuestra plataforma de productividad, que es Microsoft 365. Y esto lo que nos permite básicamente es que este copiloto o asistente, ¿verdad? Como lo queramos llamar, tenga la posibilidad de estar integrado en diferentes aplicaciones de Microsoft 365 y nos permite usar el concepto de un business chat. ¿Qué significa esto? Que en vez de utilizar, digamos, un servicio público que está basado en información pública, ¿verdad? El business chat va a ser un chat
que va a operar y funcionar solo en el contexto de su información, de sus documentos y de sus datos. Entonces, todo lo que son documentos, presentaciones, correo electrónico, el calendario, sus notas, contactos, puede ser utilizado usando lenguaje natural. Y aquí les voy a mostrar a continuación un pequeño ejemplo de cómo se ve esto ya en la práctica. En este ejemplo, como podemos ver, esta herramienta está tomando de base correos, presentaciones, etcétera, para poder generar estas respuestas. Y aquí es una manera de poder ejemplificar de que la herramienta va a actuar específicamente sobre el contexto de sus datos. Y todas estas referencias que ustedes están viendo acá en pantalla, a las que hace mención en el momento de generar la respuesta, pues va a ser basada nuevamente en la información que está encontrando en su acervo de datos. Algo importante acá es que el contexto en el que este copiloto va a aplicarse y va a utilizarse es basado en su esquema y nivel de acceso que ustedes tienen en esta plataforma. En este caso, por ejemplo, los archivos, los mensajes, ¿verdad? Sobre los cuales se va a basar para generar la respuesta, van a ser única y exclusivamente aquellos a los que yo, como usuario en esta plataforma, tengo acceso. Es decir, si hay información confidencial y yo por algún motivo tengo restringido el acceso a esa información, por ningún motivo, digamos, esa información va a ser tomada en cuenta para poder generar las respuestas que ustedes van a ver acá. Todos los controles de seguridad y los accesos van a seguir funcionando como ya operan hoy en día en la plataforma, ¿verdad? Y eso lo va a respetar y lo va a utilizar, digamos, esta herramienta para poder hacer este proceso. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Quisiera hacer un pequeño stop para ver si hay alguna duda. Tenemos varias, Carlos. ¿Quieres que vayamos resolviendo? Sí, sí, adelante. Con gusto. Ok, vamos a empezar a leer. Aquí nos dicen, muy buenos días, que es inteligencia artificial, pero de acuerdo a la presentación ya se ha ido desenvolviendo. No sé si quieres abordar un poquito más este tema. Claro, el elemento más básico que nuevamente podemos utilizar es que la inteligencia artificial, y es una manera, porque si buscamos la definición vamos a encontrar varias, ¿verdad? Pero una manera de simplificarlo, y es la manera que a mí me gusta usarlo, es que hablar de inteligencia artificial es decir que una máquina va a tener la capacidad de poder replicar un comportamiento humano, ¿verdad? De poder copiar o simular algún tipo de comportamiento humano. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos empezar a tomar en cuenta varias maneras de poder abordar los casos de uso práctico que esto puede tener. Gracias, Carlos. Ahí ya respondiste a la segunda pregunta, que es, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? ¿Verdad? ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen? Bueno, depende de la manera en la que se aborde digamos, este tema. Hay diferentes clasificaciones que hoy en día son utilizadas. De hecho, yo partí utilizando el concepto de Machine Learning, ¿verdad? O aprendizaje automático, el concepto de Deep Learning, que utiliza redes neuronales, y el concepto de inteligencia artificial generativa. Esos podemos decir que son modelos de inteligencia artificial simple, ¿verdad? Pero hay modelos más avanzados, ¿verdad? Hay un concepto que es el AGI o inteligencia artificial general. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, y de hecho, ahí no hemos llegado aún, pero lo que busca esto es, hoy en día, ¿verdad? Estos modelos, básicamente para poder responder, necesitan ser entrenados, ¿sí?
necesitan tener una base de conocimiento sobre la cual le vamos a inyectar datos, con eso entrenamos y él va a poder replicar, digamos, o responder a esas preguntas. Pero ¿qué pasa cuando traemos un escenario totalmente nuevo, bajo el cual el modelo no ha sido entrenado? Entonces, cuando hablamos de llegar a la inteligencia artificial general, lo que busca es que tenga o que empiece a tener indicios de tener una capacidad de poder razonar, es decir, de entender, digamos, no solo el contenido, la información, sino que empezar a correlacionar el contexto sobre el cual esa información se necesita o se quiere que actúe. Entonces, ahí hablamos de posibilidades un poco más avanzadas y de hecho parte del gran avance que hemos tenido en la inteligencia artificial generativa va un poco hacia eso. De hecho, la versión 4 del modelo de GPT de OpenAI o el ChatGPT 4, si lo han usado, ¿verdad? Empieza a tener esos primeros pincelazos de indicios de razonamiento. Pero nuevamente, aquí no hay que perder de vista que detrás de todo esto no es que la máquina piense. O sea, la máquina, digamos, si lo vemos a la parte esencial de un ser humano, la máquina no está pensando. Lo que tiene la máquina tiene una capacidad de absorción de memoria, le voy a llamar casi que ilimitada, cosa que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Es decir, si yo agarro ahorita 200 libros y los leo de un solo, pensar de que el 100% digamos, de los libros y palabras que leí, yo lo voy a poder asimilar, pues es mentir, ¿verdad? O sea, puedo tener ciertos elementos, ¿verdad? Y esa es la capacidad de abstracción que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? De poder tomar elementos importantes. Pero ¿qué pasa en el caso de la inteligencia artificial? Si yo le doy 200 libros, él va a poder aprenderse los 200 libros y cada una de las palabras. Pero ¿qué sucede? Cuando yo le pregunto, realmente lo único que él está haciendo es infiriendo y a través de procesos estadísticos determinar cuál es la probabilidad de la palabra o la información que debe de generar basado en el tipo de pregunta que le estoy haciendo. Él no sabe si está bien o está mal, él simplemente está repitiendo lo que aprendió. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia artificial simple, pues estamos todavía en un estado muy incipiente, ¿verdad? Ahora, nuevamente, la velocidad con la que se han dado estos cambios ahorita con estos modelos ha sido, digamos, bastante rápido, exponencial, y esto ha vislumbrado incluso a los grandes pensadores que hay detrás de todos estos elementos. Digamos, por ejemplo, el caso de Elon Musk, el caso del mismo Bill Gates, ¿verdad? Que hace 3, 4 años les hubieran preguntado en dónde miraban la posibilidad de llegar a una inteligencia artificial general y probablemente su respuesta hubiera sido, mira, esto lo mira 10, 20 años. Hoy, 2, 3 años después, dice, uy, todavía no estamos ahí, pero tampoco tengo la certeza de decir que va a pasar en mucho tiempo, porque a la velocidad que vamos es muy probable de que esto lo vayamos a empezar a resolver de una manera más ágil y rápida. Entonces, bueno, ahí creo que hay algunos ejemplos de lo que puede ser la inteligencia artificial en ese sentido y la manera en la que se clasifica. Gracias, Carlos. Aquí ya que nos abordaste bastante este tema de qué aplicaciones se pueden usar para la inteligencia artificial, ya está respondida también esta pregunta, porque iba muy enlazada a lo que acabas de responder. Tenemos también qué podemos hacer con la inteligencia artificial. Ok, tal vez aquí me voy a pasar muy rápidamente. Yo les mostré hace un momento el ejemplo de Copilot, ¿verdad? Pero veamos algunos, aquí tengo este sitio de demostración que básicamente me puede ayudar a tener algunos casos de uso que ustedes pueden de alguna manera utilizar. Vean lo siguiente, imaginémonos lo que pasa en muchas instituciones gubernamentales hoy en día. Hay un montón de información y esa información incluso está digitalizada. Documentos, contratos, formatos, etcétera, ¿verdad? Que muchas veces por temas de regulación, por temas de cumplimiento, ahí tienen que pasar mucho tiempo, muchos años. Y el problema de esto es, bueno, hoy tenemos todo esto digitalizado, pero sin embargo, cada vez que necesitamos utilizar alguna información de ese documento, pues la manera de poder extraer esa información es casi como que estuviéramos yendo a la biblioteca, ¿verdad? O sea, llego,
tengo en la biblioteca 2000 posibles libros, le digo a la bibliotecaria, miren, necesito el libro de Ciencias Naturales de tal autor. Ella me dice en dónde poderlo ir a buscar, lo voy a buscar, lo saco, ¿verdad? Y lo empiezo a leer para tratar de identificar en dónde encontrar la información que estoy buscando. ¿El proceso funciona? Sí, ¿verdad? El problema es la velocidad y la capacidad, digamos, que en este caso la persona va a tener para poder encontrar esa información que está buscando. Ahora, ¿cómo podemos cambiar un poco esa experiencia? Y aquí está este ejemplo. En este ejemplo, lo que estamos usando es un servicio, este no es un servicio nuevo, esto ha estado desde hace ya varios años disponible, digamos, en nuestra nube, incluso antes de todo este boom de la inteligencia artificial. Pero este servicio lo que nos permite es precisamente hacer que, en este caso, en el ejemplo que estoy usando, la bibliotecaria, ¿verdad? Sea poquito más inteligente. ¿Y inteligente en qué sentido? No en el sentido de clasificación, que es lo que normal o tradicionalmente esta persona, digamos, había estado acostumbrada a hacer, sino que en el sentido de que cuando yo le voy a pedir el tipo de, perdón, cuando yo le voy a indicar qué tipo de información necesito buscar, que no solo me diga el libro está en este lugar o en este estante, ¿verdad? Sino que también me dé la posibilidad de decir, mira, estos son los 3 posibles libros que pudieran ayudarte a responder ese tipo de información que estás buscando. Entonces, veamos este caso aquí aplicado. Yo lo que tengo acá es una serie de documentos, pueden ser documentos públicos incluso, ¿verdad? Que yo he digamos, alimentado a este modelo y con el cual lo he entrenado para poder hacer, digamos, de alguna manera búsquedas más inteligentes. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que conforme yo voy escribiendo acá, aquí en este caso la herramienta está haciendo ya una búsqueda y lo que está haciendo de alguna manera es tratando de identificar si hay alguna coincidencia con el contenido de información que está disponible dentro de todos los, aquí, ojo, ¿verdad? No van a ser 5, no van a ser 6, pueden ser cientos o miles de documentos que yo le pude haber cargado. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es ejecutar la búsqueda y vean qué interesante. Primero, ya me está haciendo algunas sugerencias que puedan estar relacionados con esta palabra que yo estoy buscando. En segundo lugar, una de las cosas que quiero que vean acá es que él me está dando términos, ¿verdad? O palabras que pueden estar o que semánticamente, y aquí es donde viene la parte interesante, semánticamente significa que en el contexto de los documentos sobre los cuales se está haciendo la búsqueda, estos son posibles términos que pueden estar asociados con esta palabra que estoy usando. Es más, si ustedes ven acá, yo le puedo decir, muéstreme una representación gráfica. Entonces, imagínense desde la perspectiva de justicia. Yo estoy buscando una palabra que pudiera, digamos, tener que ver con maltrato, digamos, a niños o maltrato a mujeres. Entonces, yo puedo tener clasificaciones o entidades como aparece aquí, y aquí lo que estoy diciendo es, muéstreme para la palabra que yo ingresé, que en este caso es Texas, ¿verdad? ¿Qué entidad, en este caso el nombre de la compañía, puede estar asociado? Entonces, imagínense que yo estoy haciendo una investigación y necesito saber qué empresas pueden estar relacionadas con la palabra Texas. Y aquí me está dando un gráfico de esa relación. Entonces, vean qué interesante porque estos procesos de análisis sobre la data que ya tengo se vuelven más inteligentes. Y yo puedo tener una clasificación de entidades dependiendo de qué es lo que necesite. Por ejemplo, aquí lo puedo manejar por factores de riesgos, ¿verdad? O frases que están relacionadas con factores de riesgos. Y esto básicamente es por un tema del tipo de información que estoy manejando. Y vean que acá ya puedo empezar a tener algunos tipos de relaciones con esta parte. Adicionalmente, también acá él me puede dar la información, digamos, de lo que estoy buscando. Este pudiera ser un documento, vean que este es un .doc, ese es un documento de Word, ¿verdad? Pero a la hora de yo, digamos, decirle explorar, nuevamente, aquí viene la parte de la inteligencia artificial. Este puede ser un documento de 300 páginas y aquí de hecho me está mostrando toda la parte de información sobre la cual, digamos, tiene este documento y de la cual se obtuvo, digamos, esa referencia. Claro, yo puedo abrir el documento y lo puedo ir a ver, pero acá lo interesante es esto.
el resumen del texto. ¿Qué es lo que hace? Este modelo lo que hace es analizar toda esta información y aquí me está resumiendo cuáles son los puntos más importantes o relevantes de todas esas 500, 200 o 70 páginas que tenía ese documento. Entonces vean que nuevamente aquí ya es tener ese bibliotecario que es inteligente, que ya no simplemente me va a decir vaya al libro y después haga usted todo su proceso, ¿verdad? Sino que aquí me va a llevar a un punto, digamos, más cercano a lo que pueda estar buscando. Asimismo, les voy a poner aquí otro ejemplo. Puede ser que nosotros tengamos formularios, ¿verdad? Formularios donde las personas, ya sea a nivel electrónico o a nivel, digamos, manual, escrito, lo llenan y probablemente, nuevamente, esa información puede estar, digamos, siendo registrada en un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hoy alguien llenó este documento a mano y hay alguien que tiene que tomar esta información y irla a digitar en un sistema. ¿Qué podemos hacer con los modelos de inteligencia artificial? Bueno, en este caso hay un modelo que se llama el reconocedor de formularios, que yo lo puedo entrenar para que pueda entender el formulario específico que funciona en mi organización. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Pero este puede ser perfectamente el formulario R1 o algún formulario, digamos, que ustedes tienen definido en su organización y pueden entrenar el modelo ¿para qué? Para que tenga la capacidad de poder extraer la información. Vean que acá, a pesar de que esta información está escrita a mano, el modelo tiene la capacidad de poder extraer, digamos, el nombre, el apellido, la dirección, basada, digamos, en los datos que fueron escritos aquí por la persona. También puede ser, por ejemplo, y estos son otros casos de uso, yo puedo identificar o extraer información a partir de una licencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí le puedo entrenar con el formato de la licencia de Guatemala y yo puedo entrenar a este modelo para que extraiga la información. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos de que cuando llega una persona y se va a registrar, en vez de que tenga alguien que le esté preguntando su nombre, su fecha de nacimiento, etcétera, él simplemente lo que hace es tomarle una foto a su licencia y eso automáticamente me va a obtener todos estos datos que están registrados, digamos, en el documento e inmediatamente los va a trasladar al sistema. Entonces, aquí es donde empiezan a ver ese tipo de situaciones en donde estos modelos, al llevarlos a la práctica, ¿verdad? Me pueden ayudar a automatizar y en la automatización lo que gano es un tiempo y una mejora en la atención al ciudadano, que básicamente son algunos de los ejemplos que yo les mostraba al inicio de la presentación de estas instituciones que han hecho uso y han implementado este tipo de soluciones para resolver, digamos, necesidades. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo ustedes pueden apalancarse este tipo de modelos. En el caso de seguridad, digamos, la parte de la visibilidad y automatización es importante, pero aquí lo que hace complejo es que en el caso de la seguridad, la cantidad de información que alguien desde la perspectiva de seguridad tiene que manejar y administrar es muy grande. Y entonces, nuevamente, ahí es donde podemos inyectar estos modelos de inteligencia artificial para que nos ayuden, así como lo vimos en el caso de los documentos, a que en vez de tener que ir a ver miles, digamos, de logs, de posibles, digamos, ataques que puedan estar sucediendo, que él me ayude a sintetizar esa información y poder identificar posibles riesgos para poderlos atacar directamente. Por cuestiones de tiempo, me voy a saltar esta parte de esta demostración de seguridad, pero sí me gustaría también resaltar un poco que parte de las digamos, de los servicios que tenemos disponibles son a través del concepto de los copilotos. Ya vimos Microsoft 365, también hay uno para seguridad, pero también hemos habilitado otros. Por ejemplo, en el caso de Dynamics y en el caso de Power Platform, ustedes pueden utilizar lenguaje natural para poder automatizar procesos. Vieron ahorita cómo teníamos este Form Recognizer en el que le puedo entrenar para interpretar un documento, ¿verdad? Y extraer la información. Ahora piensen en que ya tengo esa parte, pero ahora lo que necesito es tomar los datos que este Form Recognizer obtuvo e irlos automáticamente ir a inyectar al sistema para que nadie los tenga que digitar manualmente. Entonces yo puedo a través del lenguaje natural explicar qué es lo que quiero hacer y esta herramienta va a tener la capacidad de generar ese flujo para poder ir hasta el sistema e ir a dejar los datos.
Y lo mismo también pasa que este fue nuestro primer servicio de copiloto que estuvo disponible al público para el caso del desarrollo, con el caso de GitHub Copilot. Entonces, básicamente acá, para ir un poquito ya resumiendo, desde la perspectiva de servicios, ustedes tienen, digamos, más allá de lo que es OpenAI, que es lo que está hoy en día de moda, ¿verdad? Infraestructura que está optimizada para la inteligencia artificial. Piensen que para poder hacer uso de estos modelos necesito una infraestructura muy grande, muy poderosa, ¿verdad? Que tenga GPUs, que básicamente son, digamos, una especie de, le voy a llamar de cerebro, que como en el caso, digamos, del procesador que se utiliza en una máquina, pero ese cerebro básicamente ha sido diseñado y se utiliza mucho en estos modelos por la velocidad y la capacidad, digamos, que tiene de poder analizar bastantes volúmenes de información de una manera muy eficiente. Entonces, nosotros tenemos máquinas virtuales que tienen configuraciones que les van a permitir entrenar esos modelos, digamos, que necesitan esa capacidad de cómputo. Y lo otro es servicios cognitivos, como el caso del Form Recognizer, que les mostré hace un momento, ¿verdad? Y también la posibilidad de utilizar o que ustedes creen sus propios algoritmos de Machine Learning sobre nuestra plataforma. Entonces, en ese sentido, pues aquí están las diferentes opciones que ustedes tienen para poder hacer uso, digamos, de estos servicios. Y nuevamente, yo les puedo también, para ir resumiendo en el tema de los casos que pueden ser aplicados a las instituciones de gobierno, eh, donde podemos utilizar, por ejemplo, servicios como el de OpenAI. Bueno, hoy hay instituciones que lo están utilizando para generación de contenido y esto es, por ejemplo, pensemos que necesitamos redactar correspondencia a nivel de entidades públicas como finanzas, operaciones judiciales, etcétera. Entonces, en este caso, puedo usar algo parecido a lo de ChatGPT, solo que en este caso con un servicio privado, seguro, confiable, que está entrenado solo con mis datos para generar, digamos, y redactar correspondencia, para que no tenga que estar yo haciendo toda esa escritura, sino que la herramienta me ayude a generarlo. También vimos en el caso de las instituciones que estábamos viendo, la parte de la automatización del soporte del centro de llamadas. Y esto básicamente es, podemos tener un centro de llamadas donde toda esa voz que está entrando a través de la llamada sea traducida a texto, eso pueda ser analizado y con eso se tomen una serie de acciones que ayudan a mejorar la atención, en este caso al ciudadano o al cliente. También, por ejemplo, el tema de las auditorías y la inspección, que era lo que mencionaba hace un momento en el caso de la seguridad, la parte de generación de código y la búsqueda semántica, que fue el concepto de la demostración que les hice hace algún momento, son algunos de los casos de uso que ustedes pueden utilizar para poder llevar a la práctica este tipo de servicios. Y cuando hablamos de la administración pública, pues hay varios elementos, ¿verdad? Obviamente ustedes buscan poder ofrecer innovación en programas y experiencias a los ciudadanos, también cómo empoderar a su fuerza laboral para hacerla más productiva, cómo transformar las operaciones y servicios y asegurar los datos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuevamente, igual yo les voy a compartir esta información, pero, por ejemplo, en este caso vamos a ver instituciones como esta comunidad que lo que ha hecho es utilizar la nube y algunos servicios de inteligencia artificial para poder, digamos, atender de una mejor manera al ciudadano. De hecho, este caso de estudios, aquí van a tener el acceso para poderlo leer más detenidamente. Es bien interesante porque esta institución, bueno, en primer lugar, esta es un pueblo que es bastante pequeño, digamos, en Noruega y que tiene una población, si no mal recuerdo, de 22,000 habitantes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Durante la pandemia empezaron a haber problemas en términos de la capacidad de atención que tenían para poder proveer servicios de salud, pero también empezaron a ver que habían problemas de salud mental. Estando todos aislados y por el, digamos, tipo de ciudadanos que tiene, ellos son una comunidad que tiene ciudadanos, digamos, de edad bastante avanzada y hay una brecha entre esta comunidad de ciudadanos de edad avanzada versus los jóvenes. Y entonces eso generó retos que al final de cuentas, a través de servicios digitales, esta
municipalidad tuvo la posibilidad de implementar servicios de reacción inmediata que ayudaron no solo a resolver estos temas de salud mental, sino también a optimizar el tema de salud durante la parte de la pandemia y la asignación de las camas, etcétera. Entonces, hay ejemplos bastantes, digamos, de instituciones a nivel mundial que están haciendo uso de este tipo de servicios para poder hacer optimizaciones. Este ya lo habíamos visto, el de la automatización de números de llamadas, ¿verdad? Este es un ejemplo de la Secretaría del Estado brasileño encargada de la recolección de impuestos, en donde ellos tuvieron la posibilidad de poder eficientizar procesos de auditoría y con eso detectar fraudes y poder mejorar la parte de los ingresos fiscales. También acá hablamos en el caso de empoderar la fuerza laboral, el uso de herramientas como Microsoft Teams, como la que estamos usando hoy en día para esta llamada, permite que, por ejemplo, en este caso, se puedan implementar audiencias virtuales y sobre esto se pueden, digamos, generar funcionalidades adicionales que tengan elementos que son específicos para poder, digamos, llevar a cabo una audiencia virtual. Pensemos en los casos de las audiencias en el sector judicial, donde por X o Y motivo el tema de la movilidad, etcétera, son elementos que hacen complejo, ¿verdad? Y retardado el proceso, digamos, de las audiencias. Una manera es digitalizarlo y nuevamente, yo sé que ya acá en Guatemala hemos hecho esos pasos, ¿verdad? Para hacer este tipo de innovaciones, pero hacia eso va. Cómo poder utilizar este tipo de, digamos, inversiones y soluciones para poder resolver este tipo, digamos, de necesidades. Entonces, acá nuevamente me gustaría hacer una pausa, a ver si tienen alguna consulta adicional. Muchísimas gracias, Carlos. Hay bastantes preguntas, pero creo que con el desarrollo de tu exposición se han ido resolviendo. Por ejemplo, te voy a ir leyendo para que veamos. ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Ya la hemos resuelto. ¿Existen programas computarizados y aparatos para aplicar la inteligencia artificial? Sí. Ok, los robots humanoides pueden sustituir a los humanos. Ok. A ver, creo que esas son preguntas bastante interesantes, ¿verdad? Y nuevamente, de hecho, hoy tuve la oportunidad previo a estar en esta llamada de estar hablando un poco de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad. Y hablamos un poquito de que en primera instancia, como seres humanos, lo que nos da miedo es precisamente el desconocimiento. Y yo creo que ustedes estén invirtiendo en este tipo, digamos, de sesiones para ir aprendiendo un poquito más y profundizando sobre lo que es la inteligencia artificial. Esto les va a ayudar a empezar a entenderla y sobre todo a ir filtrando un poco las posibilidades de lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar. El caso de los humanoides, pues yo creo que es un tema que digamos, la televisión, el cine nos ha influenciado muchísimo, ¿verdad? O sea, vemos aquellas películas donde pues están digamos, la invasión o el poder o las máquinas toman el poder, ¿verdad? Los robots de alguna manera se vuelcan en contra de los seres humanos y la realidad es de que, digamos, pues, si la posibilidad de que eso se pueda dar basado en lo que tenemos hoy en día, yo creo que eso es algo que no es solo de la realidad actual y ya ha venido desde que la tecnología existe, ¿verdad? Pensemos el caso de las redes sociales, sin ir digamos, sin hablar de la inteligencia artificial. Las redes sociales pueden ser una herramienta que puede, como todo, ¿verdad? Puede tener un uso muy bueno, pero también puede tener un uso muy malo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con este tipo de tecnologías. En ese sentido, lo que es sumamente importante acá es que se empiece a hacer esfuerzos y sobre todo que sean, digamos, multilaterales en el sentido de la regulación, que es yo creo uno de los grandes elementos que ahorita están sucediendo en las conversaciones que están sucediendo a nivel, sobre todo gobierno, ¿verdad? De cómo poder establecer principios de regulación para el uso adecuado de este tipo de tecnologías, que creo que es sumamente importante, ¿verdad? El tema regulatorio. Pero el otro elemento también es entender, como les explicaba hace un momento, de que hoy en día muchos de estos modelos son entrenados para hacer o cumplir
un, digamos, objetivo muy específico. Yo puedo tener un robot acá a la par, y de hecho ustedes probablemente ya lo usan, no sé si usan Siri, si usan, que de repente yo le hablo y él me responde, pero ese tipo de inteligencia artificial ha sido entrenada para un objetivo específico, ¿verdad? O sea, en este caso, cuando yo le hablo digamos, a un Alexa, él lo que hace es entiende mi voz, la traduce a texto y con eso va a poder identificar si puede cumplir o no con la acción que le estoy dando. Ahora, ¿qué pasa? El conjunto de acciones con el que fue entrenado Alexa es específico, es un conjunto de acciones específicas. Si yo le digo, vaya a lavarme los platos, obviamente no lo va a poder hacer. Entonces, nuevamente, hay limitaciones y creo que eso es lo importante de entender, que en donde estamos hoy en día, ¿verdad? La inteligencia artificial, digamos, no ha llegado a poder generar ese, digamos, razonamiento, ese poder de razonamiento que nosotros como seres humanos tenemos y sobre todo la parte de la ingenuidad, ¿verdad? O sea, la capacidad nuestra de crear es algo que hoy en día estos modelos pues todavía están lejos de poder llegar. Ahora, si me preguntan en cuánto va a ser, nuevamente, o sea, aquí hace 2, 3 años previo a esta innovación de la inteligencia artificial generativa, se pensaban que eran muchos años, ahora se habla de menos años, pero nadie tiene una varita mágica como para saber en qué momento va a llegar. Yo creo que nuevamente, como cualquier otra tecnología, tener esquemas de regulación es sumamente importante y sobre todo entender de que la manera en la que hoy está posicionada la inteligencia artificial es para poder ayudar y no necesariamente para reemplazar, ¿verdad? Por eso el concepto, de hecho, nosotros por eso hemos conceptualizado lo que se llama un copiloto. ¿Y qué es un copiloto? El copiloto no lleva el volante. Yo soy el ser humano, yo soy la persona que lleva el volante, que sabe cuándo acelerar, que sabe cuándo detenerme, pero sí tengo a la par sentado un copiloto que me puede ayudar a decir, mira, ten cuidado, ya viste allá, mira, ponerle atención a esto, ok, pero las decisiones y quién tiene, digamos, las manos sobre el volante es el ser humano. Yo creo que mientras eso ahorita siga sucediendo, pues de alguna manera esto nos va a ayudar también a tener ese control, de poder tener ese botón de pánico y que en algún momento, si algo no sale bien, lo podamos desconectar y apagar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que por motivos de tiempo tenemos más preguntas, pero si gustas, voy a leerte la última para que así ya podamos dar el cierre a este webinar. Gracias. Tenemos qué aplicaciones de inteligencia Perfecto. artificial podemos instalar en nuestros celulares, Carlos. Bueno, esta es una buena pregunta y es interesante porque obviamente el poder de cómputo no solo está en la nube, sino que también está en estos dispositivos, ¿verdad? En los celulares. Hoy en día aquí tengo una máquina que tiene la capacidad de procesar, la capacidad de almacenar y hay modelos que nos permiten poder utilizar la inteligencia artificial en mi celular. De hecho, probablemente ustedes ya lo han usado y no sé si se habían dado cuenta, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy en la mayoría de celulares, ustedes tienen una aplicación para las fotografías. Y no sé si han utilizado algunas herramientas en donde hoy, por ejemplo, le puedo poner ahí, si en mi foto perfecta apareció una persona que se metió y bueno, esa era la foto que a mí me encantaba, pero aparece esa persona. Hoy hay funcionalidades donde yo puedo marcar y le digo, elimíneme a la persona que está. Y la herramienta, te voy a llamar mágicamente, elimina el objeto y mantiene el contexto, digamos, o el fondo de las cosas que de alguna manera están en el, digamos, en el ambiente de la fotografía. Ese es un modelo de inteligencia artificial que está siendo utilizado en el dispositivo, ¿verdad? Y que está corriendo localmente. Igual, digamos, hay software que es utilizado para poder yo dictarle al teléfono y él lo traduce a texto. Entonces, todos esos son ejemplos, digamos, de modelos de inteligencia artificial que ya están siendo utilizados localmente, digamos, en el dispositivo. Y esa es una posibilidad que es bien interesante, ¿verdad? Porque, digamos, de hecho, han habido innovaciones en el caso, por ejemplo, de la medicina, en donde hoy en algunos países donde se ha detectado, por ejemplo, temas como el glaucoma, ¿verdad? Hoy puedo usar un celular en donde prácticamente lo que hago es abro la aplicación,
le tomo una foto a mi ojo con la cámara del celular y ese modelo tiene la posibilidad de poder identificar si yo, digamos, estoy sufriendo o no glaucoma. Eso nuevamente facilita muchísimo la posibilidad de hacer prevención y detección. Y eso, pues obviamente, ayuda a transformar también la vida de las personas. Y ahí es donde está el potencial de esto, ¿verdad? Que no necesitamos tampoco para todos los modelos tener que tener super mega máquinas, ¿verdad? Hay casos en donde estos mismos dispositivos que son baratos, que son accesibles, que ya la mayoría de nosotros tenemos uno de estos dispositivos que ahí puedan correr estas innovaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente no se equivocó Ingrid al decir de que eras un experto en este tema y que lo manejas con tanta propiedad. Gracias por tu exposición. Sabemos que este tema es súper amplio y hay algunas preguntas que tal vez muchas personas no tuvieron la oportunidad de ingresar al webinar y que vayan surgiendo, pero vamos a postear este webinar para que lo vayan leyendo y aquí, si quieres, nos dejas tu contacto para que las personas lo socialicen y si tienen alguna duda, se comuniquen contigo. Agradezco realmente tu tiempo. Sabemos que es bastante limitado como el de todas las personas que han estado con nosotros. Gracias nuevamente por tu dedicación y que impartir estos conocimientos a las personas que hoy se conectaron. Gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aquí les estoy dejando un link. De hecho, yo soy muy activo en la red de LinkedIn, entonces por ahí me pueden contactar. Y más bien agradecerles a ustedes por el espacio. Creo que es sumamente importante abrir estos foros, ¿verdad? Porque nuevamente, como les mencionaba, el primer paso para poder minimizar, digamos, el miedo es informarnos y es educarnos. Y creo que estos espacios precisamente propician eso. Así que los felicito por esa parte y nuevamente agradecerles por el espacio que me han brindado. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco bastante. Y nuevamente, las personas que quisieran ver este webinar los vamos a estar posteando en el transcurso del día en nuestros canales digitales. Nos pueden seguir como Comisión GAE Oficial. Ahí van a poder ver nuevamente a Carlos. Gracias. Y los invitamos a nuestro próximo miércoles de webinar GAE la próxima semana. Hasta Muchas gracias. feliz Buen tarde. día. Adiós.